Nebuzaradán, el agente de la caída de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, que antaño había sido la fortaleza de David y el centro religioso construido por Salomón, parecía invencible. La creencia de que el templo del Señor era inquebrantable significaba que pocos imaginaban la inminente destrucción de la ciudad. Sin embargo, en el año 586 a.C., esta creencia fue cuestionada por la brutal campaña del Imperio Babilónico, liderada por Nabucodonosor y ejecutada por su capitán de la guardia, Nabuzaradán. Este texto explora el papel crucial de este comandante en la destrucción de Jerusalén y la deportación de su gente. Nebuzaradán, jefe de la guardia del rey de Babilonia, recibió la tarea de llevar a cabo la destrucción de Jerusalén y garantizar que la ciudad nunca más volviera a representar una amenaza para el imperio. Su misión no se limitó a la guerra, también debía demostrar la supremacía de Babilonia y debilitar cualquier resistencia futura. Con precisión militar, dirigió a las tropas que rodeaban la ciudad, obligando a sus habitantes a morir de hambre y a la desesperación antes de finalmente atravesar las murallas y tomar la capital de Judá. Al entrar en Jerusalén, Nabuzaradán ordenó la destrucción total del templo de Salomón, símbolo sagrado para el pueblo judío. El fuego consumió el santuario, los palacios reales y las casas de los nobles, reduciendo la ciudad a escombros. Los objetos de valor del templo fueron saqueados y llevados a Babilonia, sirviendo como trofeos de victoria. Este acto no fue solo un golpe físico, sino también un choque espiritual para los judíos, que veían el templo como la morada de Dios en la tierra. Además de la destrucción material, Nebuzaradán llevó a cabo una deportación masiva. Los líderes políticos, sacerdotes y artesanos fueron llevados cautivos a Babilonia, dejando solo a los más pobres de la tierra para cultivarla. Este exilio marcó profundamente la historia del pueblo judío, que comenzó a vivir en una realidad de diáspora y de adaptación cultural forzada. Incluso frente a la adversidad, los exiliados preservaron su identidad religiosa y cultural, lo que más tarde ayudaría a la reconstrucción de su nación. Las acciones de Nabuzaradán como ejecutor del testamento de Nabucodonosor sellaron un capítulo oscuro en la historia de Jerusalén. Su nombre quedó registrado en las Escrituras como instrumento de destrucción divina, cumpliendo las profecías que advertían del castigo por la infidelidad del pueblo. Sin embargo, la caída de Jerusalén no fue el fin de la identidad judía, sino el comienzo de un periodo de transformación y resistencia, que culminaría con el regreso y la reconstrucción del templo años después. El contexto histórico de la conquista babilónica. El ascenso del imperio neobabilónico. Tras la muerte de Nabopolassar, fundador del imperio babilónico, su hijo Nabucodonosor y ascendió al trono en el año 605 a.C. Expandió el imperio mediante campañas militares, dominando regiones estratégicas como Judá y asegurando el control de las rutas comerciales del Levante. Nabucodonosor II, a diferencia de su padre, no solo consolidó el poder babilónico sino que también lo expandió agresivamente. Sus campañas militares se caracterizaron por la conquista de importantes ciudades, entre ellas Jerusalén, invadida y destruida en el año 586 a.C. Además de la fuerza militar, Nabucodonosor empleó la deportación masiva como estrategia para asegurar el control sobre los pueblos conquistados, debilitando su capacidad de resistencia y asimilándolos a la cultura babilónica. Además de sus conquistas militares, Nabucodonosor fue responsable de un periodo de gran prosperidad y avance arquitectónico en Babilonia.
Ordenó la construcción de grandes templos, imponentes palacios y fortificaciones monumentales, incluida la famosa Puerta de Istri y los legendarios jardines colgantes de Babilonia, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estas obras simbolizaban no solo el poder del imperio, sino también su riqueza y sofisticación cultural. El dominio neobabilónico sobre la región estuvo asegurado mediante una administración eficiente y una política de alianzas estratégicas. Nabucodonosor utilizó la diplomacia tanto como la guerra, manteniendo el control sobre los territorios conquistados a través de gobernadores locales leales a Babilonia. Sin embargo, su política expansionista también generó constantes tensiones, especialmente con el Imperio egipcio y los reinos del creciente fértil, que intentaron resistir el avance babilónico. A pesar de su esplendor, el imperio neobabilónico tuvo una existencia relativamente corta. Después de la muerte de Nabucodonosor II en 562 a.C., una serie de gobernantes inestables llevaron a la decadencia del imperio. En 539 a.C., menos de un siglo después de su adhesión, Babilonia fue conquistada por los persas bajo el mando de Ciro el Grande, lo que marcó el fin de su hegemonía y el comienzo de una nueva era en la historia de Oriente Medio. La división del reino de Israel. Después de la muerte del rey Salomón, el reino unificado de Israel se dividió en dos: el reino de Israel en el norte, con Samaria como su capital, y el reino de Judá en el sur, con Jerusalén como su centro político y religioso. Mientras que Israel cayó ante los asirios en el año 722 a.C., Judá sobrevivió más tiempo, pero se enfrentó a la decadencia moral y espiritual. La división del reino fue el resultado de una combinación de factores políticos, económicos y religiosos. El rey Roboam, hijo de Salomón, tomó el trono con una postura autoritaria, negándose a aliviar los pesados impuestos por su padre. Esto creó descontento entre las tribus del norte, que se rebelaron bajo el liderazgo de Jeroboam, formando el reino de Israel. Este cisma no solo fragmentó la unidad política de la nación, sino que también creó una rivalidad duradera entre los dos reinos. El reino de Israel, más rico y poblado, se alejó rápidamente de las tradiciones religiosas de Jerusalén. Jeroboam, temiendo que su pueblo regresara a Judá para adorar en el templo, estableció centros religiosos alternativos en Betel y Dan, introduciendo prácticas que fueron condenadas por los profetas como idolatría. La inestabilidad política marcó al reino, con sucesivos golpes de estado y cambios dinásticos. Esta fragilidad facilitó la conquista asiria en el año 722 a.C., lo que provocó la dispersión de las llamadas 10 tribus perdidas de Israel. Mientras tanto, Judá mantuvo un linaje real continuo de la casa de David, fortaleciendo su identidad religiosa en torno al Templo de Jerusalén. Sin embargo, el reino también enfrentó periodos de apostasía y corrupción, alternando entre reyes fieles a Dios y gobernantes que adoptaron prácticas paganas. Profetas como Isaías y Jeremías advirtieron de las consecuencias de la desobediencia, pero muchos líderes y el pueblo mismo ignoraron estas advertencias. La resistencia de Judá duró más de un siglo después de la caída de Israel, pero su decadencia moral y política finalmente selló su destino. En el año 586 a.C., los babilonios destruyeron Jerusalén y deportaron a la élite judía, cumpliendo profecías de juicio. Sin embargo, a diferencia de las tribus del norte, los judíos en el exilio lograron preservar su identidad y fe,
lo que les permitió regresar y reconstruir el templo durante el período persa, iniciando una nueva fase en la historia de Judá. El asedio y la caída de Jerusalén. La rebelión de Sedequías. Judá se convirtió en vasallo de Babilonia, pero las alianzas fallidas y la insatisfacción política llevaron al rey Sedequías a desafiar la soberanía babilónica. En respuesta, Nabucodonosor sitió Jerusalén, causando hambruna y desesperación hasta su caída en el año 586 a.C. El asedio de Jerusalén fue una campaña brutal y meticulosamente planificada por los babilonios. Durante casi 2 años, las fuerzas de Nabucodonosor sitiaron la ciudad, bloqueando por completo su suministro de alimentos y recursos. Con el paso del tiempo, el hambre y las enfermedades comenzaron a devastar la población, llevando a muchos a la desesperación. El profeta Jeremías, que vivió en la ciudad durante este periodo, advirtió que la única esperanza de supervivencia era la rendición, pero sus palabras fueron ignoradas por los líderes de Judá. A medida que la situación dentro de los muros se hizo insostenible, la resistencia militar de Judá se debilitó. Finalmente, en el año 586 a.C., los babilonios lograron atravesar las murallas de la ciudad e invadieron Jerusalén. El rey Sedequías intentó escapar con un pequeño grupo de soldados, pero fue capturado cerca de Jericó. Como castigo, sus hijos fueron ejecutados ante sus ojos y él mismo fue cegado antes de ser llevado encadenado a Babilonia, donde murió en el exilio. Después de la captura de Sedequías, las fuerzas de Nabuzaradán, comandante del ejército babilónico, entraron en la ciudad y comenzaron su destrucción total. El templo de Salomón, símbolo máximo de la fe judía, fue incendiado y saqueado. Se derribaron palacios, casas y murallas, y la ciudad quedó reducida a escombros. Los objetos sagrados y tesoros del templo fueron llevados como botín a Babilonia, sirviendo como prueba del triunfo de Nabucodonosor sobre Judá. Los sobrevivientes se enfrentaron destinos diferentes. La élite judía, incluidos nobles, sacerdotes y artesanos, fue deportada a Babilonia, donde vivirían en cautiverio durante décadas. Los más pobres quedaron atrás y vinieron a vivir bajo el dominio babilónico, y Gedalías fue nombrado gobernador para administrar la región. Sin embargo, un grupo de rebeldes asesinó a Gedalías poco después, lo que provocó el colapso total de la estructura administrativa de Judá. La caída de Jerusalén marcó uno de los momentos más traumáticos de la historia judía. Para muchos, fue visto como un juicio divino por las infidelidades del pueblo y sus líderes. Sin embargo, incluso frente a la destrucción, los exiliados preservaron su fe y su tradición, sentando las bases para la reconstrucción futura. Décadas más tarde, con el ascenso del imperio persa, a los judíos se les permitió regresar a su tierra, comenzando un nuevo capítulo de restauración y esperanza. El papel de Nebuzaradán en la destrucción. Nabuzaradán, capitán de la guardia del rey de Babilonia, dirigió la destrucción de la ciudad. Según el segundo libro de los Reyes, 25, 8-12, quemó el templo de Salomón, el palacio real y casas importantes, demolió las murallas de la ciudad y deportó a la población a Babilonia, dejando solo unos pocos agricultores. El destino del profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue testigo de estos acontecimientos y registró el trato que recibió de Nabuzaradán. En Jeremías 39,
el funcionario babilónico le ofreció al profeta la opción de ir a Babilonia o quedarse en Judá. Jeremías optó por quedarse y recibió provisiones y un regalo de Nabuzaradán. La segunda campaña de Nabuzaradán. En el año 23 del reinado de Nabucodonosor, Nabuzaradán regresó a Jerusalén y deportó a 745 personas más, consolidando el dominio babilónico y eliminando cualquier intento de rebelión. La visión rabínica de Nebuzaradán. La tradición rabínica añade elementos dramáticos a la historia de Nabuzaradán, asociando su figura con atributos sobrenaturales y ferocidad. Un Midrash sugiere que recibió una orden divina para destruir el templo y que su primer intento fracasó cuando sus hachas se rompieron en las puertas de la ciudad. Solo después de oír una voz celestial pudo invadir Jerusalén. La sangre de Zacarías. Otra narración rabínica relata que Nabuzaradán encontró sangre burbujeando en el templo. Intrigado, descubrió que pertenecía a Zacarías, quien había sido asesinado injustamente por profetizar contra el pueblo. Se dice que Nebuzaradán ordenó ejecuciones masivas para apaciguar el derramamiento de sangre, pero al darse cuenta de la gravedad de sus acciones, abandonó su cargo y, según algunas versiones, se convirtió al judaísmo. Evidencia arqueológica. Los registros babilónicos identifican a Nebuzaradán como Nabu-Seridan, que puede traducirse como Nibou de una posteridad. Estos documentos lo describen como un alto funcionario, posiblemente el jefe panadero o jefe verdugo, cargos de gran prestigio. Reflexión teológica. La destrucción de Jerusalén quebrantó la creencia en la inviolabilidad de Sión. Sin embargo, el propio Nabuzaradán reconoció que la caída de la ciudad fue un juicio divino, como se registra en Jeremías 40:2. Dios incluso usó a un funcionario babilónico para cumplir su voluntad, demostrando su soberanía. A pesar de la destrucción, Dios prometió restauración. El exilio sirvió como periodo de purificación y más tarde, bajo Ciro, los judíos regresaron a su tierra. La historia de Nabuzaradán nos recuerda que Dios tiene el control de todos los acontecimientos. Su juicio sobre Judá fue justo, pero su misericordia también se manifestó a su debido tiempo. Así como los israelitas fueron llamados al arrepentimiento, también nosotros estamos invitados a confiar en la soberanía divina, incluso en tiempos de adversidad. La destrucción de Jerusalén y el exilio en Babilonia nos enseñan que toda nación que se aparta de los caminos del Señor está sujeta a la corrección divina. Sin embargo, así como Dios restauró a su pueblo después del cautiverio, también nos ofrece redención y esperanza cuando nos arrepentimos y volvemos a Él. Que esta reflexión fortalezca nuestra fe y nos lleve a buscar al Señor en todo momento, confiando en que su voluntad siempre se cumple. Si este mensaje te ha ayudado en tu vida, no dejes de suscribirte al canal Na Luz das Escrituras y dejar tu me gusta para que más personas puedan ser alcanzadas por la palabra. Así como Jerusalén fue restaurada en el tiempo de Dios, creemos que Él también desea restaurar vidas y corazones. Que la paz del Señor esté con todos vosotros. Amén.